La alarma sonó a las 6 en punto. Un sonido digital y sin alma que cortaba el silencio espeso de la habitación. Para Isabela, era la campana que iniciaba otro día de su existencia suspendida. Una rutina pulida por 3 años de repetición hasta volverse casi automática. Se levantó de la cama sin prisa, sintiendo el frío del mármol italiano bajo sus pies descalzos. Un recordatorio constante del lugar que habitaba, pero que nunca sentiría como suyo. La mansión Matarazzo era un mausoleo de lujo y silencio. Un espacio gigantesco donde su presencia parecía encogerse hasta casi desaparecer. Cada mañana recorría el pasillo que separaba su ala de la de Rafael. Un trayecto que conocía de memoria. Cada cuadro, cada jarrón, cada juego de luces y sombras. No era su casa, era el escenario de un contrato. Y ella interpretaba el papel de una esposa fantasma, una figura decorativa cuya única función tangible ocurría en los primeros 30 minutos del día. Un ritual que mantenía la frágil paz de su acuerdo. Se movía con la gracia resignada de quien ha aceptado su jaula, aunque ésta estuviera forjada en oro y mármol. El aroma del café recién molido era lo único que le daba una sensación de propósito a esas horas tempranas. Era un café especial, de granos seleccionados que ella misma pedía, un pequeño acto de rebelión silenciosa, una forma de introducir algo de su gusto personal en aquella fortaleza de frialdad. Mientras la cafetera goteaba lentamente, ella escuchaba los pasos de Rafael, acercándose. Siempre era igual. Él entraba a la cocina, ya vestido con un traje impecable que gritaba poder y distancia, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, un escudo contra cualquier interacción no deseada. Isabela le servía la taza de porcelana negra, y él la tomaba sin levantar la vista, sin un gracias, sin el más mínimo reconocimiento de su existencia, más allá de la de una empleada eficiente. Era un intercambio mudo, un ballet de indiferencia que se había perfeccionado con el tiempo. Ella lo observaba alejarse, la espalda ancha y tensa, y sentía el peso de los 3 años, de los 1095 días en los que se había sentido como un mueble más, útil pero invisible, parte de un decorado que él nunca se detenía a mirar. Su único respiro, su santuario personal, era el jardín. Después de que Rafael se marchaba a conquistar el mundo financiero de São Paulo, ella salía al exterior y se sumergía en el paraíso que había creado con sus propias manos. Había transformado un césped monótono y genérico en una explosión de vida brasileña, con hipés, bromelias y orquídeas que colgaban de los árboles. Era allí, entre el perfume de los jazmines y el zumbido de los colibríes, donde Isabela se permitía ser ella misma. Se quitaba los zapatos y sentía la tierra, tocaba las hojas, hablaba con sus plantas. En ese trozo de tierra vibrante, no era la esposa de conveniencia de Rafael Matarazzo, sino la arquitecta paisajista que soñaba ser, la mujer que había sacrificado su carrera para salvar el legado de su familia. El jardín era un reflejo de su alma reprimida, un lugar lleno de color y pasión en medio de la esterilidad de su vida cotidiana, un testamento viviente de la creatividad que se negaba a morir dentro de ella. Aquel día, sin embargo, la rutina se quebró. Mientras podaba unas bugambillas, sintió una presencia a sus espaldas. No era uno de los empleados, era él. Rafael estaba de pie en el umbral que conectaba la casa con el jardín, una figura extraña e incómoda en el borde de su santuario. Llevaba el nudo de la corbata ligeramente aflojado, algo inusual en él. Isabela se quedó quieta, con las tijeras de podar en la mano, sintiendo una punzada de alarma. Él nunca venía al jardín. En 3 años, jamás lo había hecho. «Esta noche tenemos un evento de la empresa», dijo él, su voz directa, sin preámbulos. «Necesito que me acompañes». La orden flotó en el aire, pesada e inesperada, rompiendo la normalidad de su mundo silencioso. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza, una mezcla de confusión y un miedo sordo. Después de tanto tiempo siendo un secreto bien guardado, una pieza invisible del engranaje, de repente la sacaba a la luz. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un instante con una sola frase. Por cierto, me gustaría saber desde dónde están viendo esta historia. Dejen su ciudad en los comentarios y, si este relato les está atrapando, no olviden suscribirse para no perderse cómo termina esto. Él se dio la vuelta y se fue,
con la misma brusquedad con la que había llegado, dejando a Isabela sola en medio de su paraíso personal, que de repente se sentía violado, expuesto. Las tijeras de podar pesaban en su mano como si fueran de plomo. Se quedó mirando el lugar vacío que él había ocupado, el césped ligeramente aplastado donde sus zapatos caros habían pisado. Una orden, no una petición, ni una conversación. Después de 3 años de ser un fantasma, ahora debía materializarse por conveniencia. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué esa noche? ¿Qué había cambiado? ¿Se trataba de un inversor importante al que necesitaba impresionar? Sintió una oleada de pánico frío recorrerle el cuerpo. No sabía cómo actuar, qué decir, cómo comportarse al lado de ese hombre que era su marido solo de nombre. Se sentía como una actriz a la que le hubieran dado un guión 5 minutos antes de subir al escenario, un guión en un idioma que apenas recordaba cómo hablar, el de la sociabilidad forzada, el de la sonrisa perfecta, el de fingir una intimidad que nunca había existido entre ellos. Miró sus manos, sucias de tierra, y sintió un deseo abrumador de esconderse allí, en su jardín, y no salir nunca. Horas más tarde, el pánico se había transformado en una ansiedad sorda que se asentaba en su estómago. Estaba de pie, frente al armario de su vestidor, un espacio tan grande como el primer apartamento que tuvo. Estaba lleno de ropa de diseñador que ella nunca había elegido, comprada por una estilista personal al inicio de su acuerdo. Eran trajes para una mujer que no era, vestidos para una vida que no vivía. Se sentía como si estuviera eligiendo un disfraz. Sacó un vestido rojo, demasiado audaz, luego uno negro con lentejuelas, demasiado festivo. Cada prenda que tocaba parecía burlarse de ella, recordándole la farsa de su posición. Se miraba en el espejo de cuerpo entero y veía a una extraña. La mujer del reflejo tenía el pelo perfectamente peinado y un rostro cuidado, pero sus ojos delataban la verdad. Estaban llenos de una soledad infinita y una profunda incertidumbre. Finalmente, se decidió por un vestido de seda de color azul noche, elegante pero sobrio. Era una elección deliberada, una armadura sutil. No quería destacar, no quería llamar la atención. Su único objetivo para la noche era sobrevivir, pasar desapercibida y volver a su santuario de silencio lo antes posible. En el otro extremo de la mansión, Rafael se ajustaba el reloj en la muñeca con un movimiento preciso y mecánico. Su mente no estaba en el drama interno que pudiera estar viviendo Isabela. Para él, la decisión era puramente pragmática. Un grupo de inversores europeos clave estaría en el evento, y los rumores sobre su vida personal solitaria y su ética de trabajo implacable habían empezado a generar una imagen de inestabilidad. Necesitaba proyectar solidez, tradición, un frente unido. Una esposa a su lado era la pieza que faltaba en ese rompecabezas estratégico. Consideraba a Isabela un activo temporalmente necesario, un componente de la noche tan calculado como la elección del vino o el discurso que daría. Por un instante, mientras se ponía la chaqueta, recordó la imagen de ella en el jardín, con la luz del sol de la mañana filtrándose a través de las hojas y dándole un aire casi etéreo. Fue un pensamiento fugaz, una anomalía que descartó de inmediato. La emoción no tenía cabida en los negocios, y esa noche, Isabela no era su esposa, era parte del negocio. La veía como una solución, no como una persona. El viaje en coche hacia el evento fue un estudio sobre el silencio. No era la quietud resignada de sus mañanas, sino una tensión palpable que llenaba el lujoso interior del sedán. Isabela miraba por la ventana las luces de São Paulo, que se convertían en estelas de neón, un reflejo borroso de su propia agitación interna. Estaba sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo, hiperconsciente de la presencia de Rafael a su lado. Podía oler su colonia, una fragancia cara y sutil que siempre le pareció tan fría como él. Por su parte, Rafael tecleaba en su teléfono, pero sus movimientos eran más rígidos de lo habitual. El aire estaba cargado de todo lo que no se había dicho en 3 años, y la proximidad forzada en el espacio confinado del coche lo hacía casi insoportable. Él también era consciente de ella, del suave murmullo de la seda de su vestido al moverse, de su respiración contenida. Cuando el coche se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero donde se celebraba el evento, Isabela sintió que le faltaba el aire.
Habían llegado al escenario. La función estaba a punto de comenzar. En el momento en que el chofer abrió la puerta, una ráfaga de flashes de cámaras los cegó. El sonido de los obturadores era como una lluvia de insectos metálicos, y por un segundo, Isabela se sintió completamente paralizada, expuesta bajo los focos como un animal asustado. Era un mundo que solo había visto en revistas, un circo de glamour y apariencias del que nunca había formado parte. Rafael, sin embargo, parecía alimentarse de esa energía. Se movió con una fluidez depredadora, saliendo del coche y rodeándolo para ofrecerle la mano. Fue entonces cuando él colocó la suya en la parte baja de su espalda. El contacto, a través de la fina seda del vestido, fue un shock eléctrico. Para los fotógrafos, era el gesto de un marido protector y posesivo. Para ella, se sintió como el toque de un carcelero, una mano fría y firme que la guiaba hacia su celda dorada. Forzó una sonrisa, un pequeño y tembloroso espasmo de sus labios, mientras caminaba por la alfombra roja sintiendo que cada paso la alejaba más de sí misma, hundiéndola en el personaje que él necesitaba que fuera esa noche. El interior del salón era aún más abrumador. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban de un techo altísimo, arrojando una luz dorada sobre un mar de gente impecablemente vestida. El aire vibraba con el zumbido de cientos de conversaciones, risas calculadas y el tintineo de las copas de champán. Era el epicentro del poder de Sao Paulo, un ecosistema cerrado donde se forjaban y rompían fortunas. Rafael fue engullido por la multitud al instante, como si fuera el centro de gravedad del lugar. «Rafael querido, Matarazzo, qué bueno verte». Él sonreía, estrechaba manos, su rostro transformado en una máscara de afabilidad carismática. Isabela era arrastrada a su estela, presentada con un «les presento a mi esposa, Isabela». Ella asentía, sonreía, murmuraba un «encantada» que se perdía en el ruido. Se sentía como un satélite silencioso orbitando un planeta brillante y bullicioso, invisible para todos los que solo tenían ojos para el sol. Cada apretón de manos era fugaz, cada mirada pasaba a través de ella para volver a centrarse en él. La farsa de la pareja unida duró exactamente 23 minutos. Isabela los contó. Después de una ronda de saludos estratégicos, Rafael divisó a su presa, un anciano inversor suizo con fama de ser escurridizo. Los ojos de Rafael se afilaron con un enfoque de cazador. Se inclinó hacia Isabela, su aliento cálido rozándole la oreja, pero su voz era gélida y cortante, un susurro que no admitía réplica. «Espérame aquí, no te muevas, ahora vuelvo». No esperó una respuesta, simplemente se fue, abriéndose paso entre la gente con una determinación implacable, dejándola plantada en medio del salón como si fuera un perchero. El abandono fue tan súbito y completo que a Isabela le costó un segundo procesarlo. Observó cómo su espalda ancha y perfectamente trajeada se alejaba, y sintió una doble punzada, el terror de quedarse sola en un territorio tan hostil, y un retorcido y amargo alivio al ser liberada de su órbita. Por primera vez esa noche, el hilo invisible que la unía a él se había cortado, y estaba a la deriva. Con una copa de champán que no pensaba beber en la mano, un escudo contra cualquier intento de conversación no deseada, Isabela encontró refugio cerca de un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad nocturna. Las luces de los rascacielos parpadeaban como un circuito electrónico infinito, un monstruo de hormigón y ambición. Desde su posición, observaba la fiesta como si fuera un documental sobre una tribu extraña. Veía los rituales de cortejo social, las sonrisas que no llegaban a los ojos, las alianzas que se sellaban con una inclinación de cabeza. Se sentía a años luz de ese universo. Sus manos, que por la mañana habían estado cubiertas de tierra fértil, ahora sostenían una copa de cristal. Un abismo de melancolía se abrió en su pecho al pensar en sus planos de arquitectura sostenible, en sus bocetos de casas que respiraban con la naturaleza, no que la dominaban. Era una arquitecta atrapada en el cuerpo de una socialité de alquiler, y la soledad en medio de esa multitud era tan densa y palpable que casi podía tocarla. Era una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ninguna parte. Estaba tan sumida en su aislamiento que no notó la figura que se acercaba hasta que estuvo a su lado,
no con la brusquedad de un depredador de negocios, sino con una calma que no alteró el aire a su alrededor. Se preparó instintivamente para otra sonrisa vacía, otro intercambio sin sentido, pero el hombre simplemente se detuvo a su lado, mirando también por el ventanal. No dijo nada durante casi un minuto, compartiendo el silencio de ella en lugar de invadirlo. Isabela lo miró de reojo. Era alto, con un traje de corte impecable, que sin embargo parecía más cómodo, menos rígido que el de los demás. Llevaba el pelo ligeramente más largo de lo que dictaba la moda corporativa de São Paulo, y una energía relajada que contrastaba fuertemente con la tensión palpable del resto de los invitados. Su mera presencia era una anomalía, un punto de quietud en medio del caos orquestado, y por alguna razón, Isabela no se sintió amenazada. Se sintió, por primera vez en toda la noche, curiosamente en calma. Finalmente, él se giró hacia ella, y la sonrisa que le ofreció no era una herramienta de negocios. Era genuina, cálida, y arrugaba ligeramente las comisuras de sus ojos, que eran de un color miel intenso, y la miraban con una franqueza desconcertante. «La vista es magnífica, sin duda», dijo él, y su voz era un barítono suave con un acento argentino que sonaba como música en medio del ruido. «Pero da la impresión de que usted ha encontrado un universo entero dentro de esa copa». La observación fue tan precisa, tan inesperadamente íntima, que Isabela se quedó sin aliento por un instante. No era un cumplido fácil ni una frase hecha. Era una constatación de que la había visto, de verdad. Había notado su lenguaje corporal, su aislamiento, su mirada perdida. Nadie, y mucho menos su propio marido, había demostrado tal nivel de percepción en 3 años. Levantó la vista de la copa, que de repente se sentía ridícula en su mano, y lo miró directamente. «¿Soy tan transparente?», logró preguntar con una media sonrisa temblorosa, sintiendo cómo una grieta se abría en el grueso muro de hielo que había construido a su alrededor. «Solo para quien se toma el tiempo de mirar», respondió él con suavidad, extendiendo una mano. «Diego Álvarez». Isabela tomó su mano, y el contacto fue cálido, firme, breve. Isabela Santos. Usó su apellido de soltera por puro instinto, un acto reflejo de autoafirmación. Él pareció notarlo, pero no dijo nada. En cambio, se apoyó casualmente en el alféizar de la ventana. «¿Disfrutando de la velada, Isabela Santos?». Había un toque de ironía en su tono que la invitaba a ser sincera. Por primera vez en años, sintió el impulso de decir la verdad. «Estoy sobreviviendo», confesó en un susurro. Una chispa de complicidad brilló en los ojos de Diego. «¿Sabe? Creo que la arquitectura de este edificio es un perfecto reflejo de esta fiesta. Imponente, fría y diseñada para que uno se sienta pequeño e insignificante». La observación la golpeó. Era exactamente lo que ella había pensado. De repente, la arquitecta dentro de ella, la que había estado dormida tanto tiempo, se despertó. La conversación fluyó a partir de ahí con una naturalidad que a Isabela le pareció milagrosa. Empezó a hablar de las líneas del edificio, de la falta de espacios verdes, de cómo la sostenibilidad podría haberlo transformado en algo con alma. Las palabras salían de ella como un torrente, ideas y pasiones que había mantenido bajo llave durante años. Y Diego la escuchaba, no miraba, por encima de su hombro buscando a alguien más importante, no la interrumpía para dar su propia opinión. La escuchaba con una atención tan profunda y genuina que era casi abrumadora. Hacía preguntas inteligentes, preguntas que demostraban que entendía no solo lo que decía, sino lo que había detrás de sus palabras. «Tus ideas son fascinantes», le dijo en un momento. «He visto algunos de tus proyectos universitarios online. Lo que proponías sobre arquitectura bioclimática era revolucionario». Isabela sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Alguien la había buscado, alguien había visto su trabajo, alguien sabía quién era ella más allá de su apellido de casada. Era una sensación tan potente, tan embriagadora, que tuvo que aferrarse a su copa para no temblar. Era el sentimiento de ser, por fin, visible. Al otro lado del inmenso salón, Rafael Matarazzo cerraba el trato. Acababa de conseguir el compromiso del inversor suizo, una victoria estratégica que consolidaría la expansión de su imperio durante la próxima década.
Sentía esa oleada de euforia fría y controlada que siempre le seguía a una conquista empresarial. Era un sentimiento de poder, de dominio, la confirmación de que el universo operaba bajo las reglas que él dictaba. Satisfecho, se disculpó con una sonrisa pulcra y se apartó del grupo, su mente ya saltando al siguiente punto de la agenda de la noche. Su tarea principal estaba cumplida. Ahora solo quedaba la secundaria, recoger el accesorio que había dejado junto a la columna. Con una copa de whisky en la mano, sus ojos escanearon la multitud con una eficiencia casi robótica, buscando la figura vestida de azul noche. No buscaba a una persona, buscaba una pieza de su estrategia, esperando encontrarla exactamente donde la había dejado, silenciosa y obediente. La encontró, pero no donde esperaba. Estaba junto al ventanal, y no estaba sola. El corazón de Rafael no dio un vuelco, no al principio. Su primera reacción fue una lógica, empresarial. Bien, al menos no parece perdida o fuera de lugar. La imagen sigue intacta. Pero entonces, ajustó la vista, enfocando la escena con más detalle, y algo en su interior se tensó. No era la escena lo que le molestaba, sino la expresión de ella. El rostro de Isabela estaba iluminado desde dentro. Tenía los ojos brillantes, una sonrisa genuina, no la vacía que había ensayado en el coche, y hablaba con una animación que él no recordaba haber visto nunca. Estaba viva, vibrante, y el hombre, que estaba con ella, ese desconocido, la miraba con una atención y una admiración tan evidentes que eran casi un insulto. La miraba como si fuera el centro del universo. La miraba como él no la había mirado jamás. Fue entonces cuando lo sintió. Una sensación corrosiva, extraña y violenta que le subió desde el estómago hasta la garganta. Al principio no la reconoció. Era una irritación aguda, un enfado helado que no tenía ninguna lógica empresarial. Era posesividad, pura y dura. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Y por qué sonreía así a su mujer? La palabra su resonó en su cabeza con una fuerza inesperada. Su mujer. Hasta ese momento, la frase era un descriptor legal, un término contractual. Ahora, al verla a través de la mirada de otro hombre, la frase se convertía en una afirmación territorial, un instinto primario que no sabía que poseía. Su sonrisa de triunfo se desvaneció. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que le dolió. La mano que sostenía el vaso de whisky se crispó. Los nudillos blancos por la presión, el hielo tintineando por un temblor casi imperceptible. Era una emoción sucia, ilógica, y lo desestabilizó por completo. Y entonces, ocurrió el verdadero cataclismo. Forzado por la presencia de un rival, Rafael miró a Isabela. Pero la miró de verdad por primera vez en 3 años. Ya no veía el anexo de un contrato, el sacrificio necesario para salvar una empresa familiar. A través de la lente de los celos, a través de la mirada de admiración de Diego, vio a una mujer increíblemente hermosa. Vio cómo la luz de los candelabros se enredaba en su pelo oscuro, cómo el azul del vestido se adhería a sus curvas con una elegancia natural, cómo sus manos dibujaban en el aire las ideas apasionadas que salían de su boca. Vio la inteligencia en su mirada, la pasión que él mismo había ignorado y sofocado deliberadamente durante 1095 días. El descubrimiento fue como una detonación silenciosa en su cerebro. La mujer que había relegado al estatus de un fantasma en su propia casa era vibrante, deseable, y en ese preciso instante, estaba siendo encantada por otro hombre. Y el sentimiento que lo embargó ya no era solo rabia. Era un miedo abismal y helado a perder algo que no sabía que valoraba. El control, esa cualidad que había definido toda su vida adulta, se evaporó. Rafael no elaboró un plan. No sopesó las consecuencias. Simplemente actuó. Impulsado por esa emoción cruda y desconocida, comenzó a moverse a través del salón de baile. Ya no era el anfitrión carismático que se deslizaba entre los grupos. Su paso era rápido, directo, casi violento. La gente que intentaba detenerlo para una palabra o un saludo era apartada con un gesto brusco, una inclinación de cabeza tan cortante que era un insulto. Su mirada estaba fija, un misil teledirigido hacia el rincón junto al ventanal, donde su mundo se había puesto patas arriba. La multitud, tan acostumbrada a su aura de frialdad calculada, pareció sentir el cambio en la presión atmosférica. Se abrían a su paso, intuyendo que el hombre que se acercaba no era el mismo que había cerrado un trato multimillonario apenas unos minutos antes.
Se acercaba un depredador que había percibido una amenaza en su territorio y se movía con el único propósito de eliminarla. La burbuja de conexión genuina en la que se encontraban Isabela y Diego estalló sin previo aviso. Fue la sombra de él lo que llegó primero, cayendo sobre ellos y enfriando el aire. Isabela levantó la vista y la luz de sus ojos se apagó como una vela en una corriente de aire. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la máscara de neutralidad cautelosa que tan bien conocía. Su cuerpo se tensó al instante. Diego, al percibir el cambio sísmico en ella, se giró. Vio a Rafael de pie, una estatua de furia contenida. El contraste entre los dos hombres era absoluto. La postura relajada y abierta de Diego frente a la tensión en espiral de Rafael, que parecía a punto de estallar. Pero lo más aterrador para Isabela era la mirada de Pooh, su marido. No estaba dirigida al hombre que estaba a su lado. Estaba clavada en ella, una mirada de una intensidad casi febril, una mezcla de acusación, posesión y algo más, algo que nunca había visto antes y que la hizo temblar. Pánico. El silencio se estiró durante un segundo que pareció una eternidad. Luego, Rafael se movió. Ignorando por completo a Diego, deslizó un brazo alrededor de la cintura de Isabela y la atrajo hacia su costado con una fuerza que la dejó sin aliento. No fue un gesto tierno. Fue una reclamación, un acto de propiedad tan descarado que la humilló profundamente. El calor de su cuerpo contra el de ella se sentía como una marca al rojo vivo. «Cariño», dijo, y la palabra sonó extraña, metálica en sus labios, una palabra que nunca usaba. «Te estaba buscando por todas partes». Solo entonces giró su cabeza y posó sus ojos helados sobre Diego. No extendió la mano. Simplemente lo miró de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. «Rafael Matarazzo», dijo, no como una presentación, sino como una declaración de poder, el nombre de una dinastía. El mensaje era inequívoco, brutalmente claro. «Ella es mía. Tú no eres nadie. Desaparece». Isabela quería que la tierra se la tragara. Estaba atrapada, su cuerpo presionado contra el de un hombre que era un volcán a punto de entrar en erupción, su mente en un caos total. Se sentía avergonzada por la grosería de Rafael, furiosa por ser tratada como un objeto que se arrebata, y confundida por esta repentina y violenta muestra de... ¿qué? ¿Celos? Pero Diego no se inmutó. Mantuvo la calma, aunque su sonrisa se había vuelto un poco más forzada. «Diego Álvarez», respondió, su voz firme, devolviéndole la mirada a Rafael sin pestañear. «Un placer». Su esposa y yo estábamos teniendo una conversación de lo más interesante sobre la falta de alma en la arquitectura moderna. Al dirigirle la última frase a Isabela, le devolvió su identidad, reconociéndola como una participante activa y no como un trofeo. Este pequeño acto de desafío solo avivó las llamas en el interior de Rafael. Isabela, mientras tanto, sentía una tormenta de emociones contradictorias, la mortificación, la ira, y en un rincón oscuro y traicionero de su ser, la extraña y terrible sacudida de ser, por primera vez, el centro de una disputa. Rafael ignoró por completo la respuesta de Diego. Su única réplica fue apretar aún más el brazo alrededor de la cintura de Isabela, un gesto que la dejó casi sin aire. «Con permiso», espetó a nadie en 1900 particular, aunque sonó más como una orden de despejar el camino. Sin más, comenzó a arrastrarla a través de la multitud. Isabela, tropezando ligeramente para seguirle el paso, giró la cabeza para lanzar una última mirada de disculpa a Diego. Lo que vio en sus ojos no fue juicio, sino una profunda y genuina preocupación por ella, una mirada de simpatía que se le clavó en el corazón. Esa imagen, la de la única persona en toda la noche que la había tratado con amabilidad, la acompañó como un faro. Mientras Rafael la guiaba con mano de hierro hacia la salida, el murmullo de la fiesta parecía seguirla. Las miradas curiosas y los susurros se sentían como pequeños dardos en su espalda. Estaba siendo exhibida de una forma nueva y mucho más humillante. La salida del evento fue tan brutalmente eficiente como la interrupción. Rafael no se detuvo para las despedidas formales ni para los apretones de manos estratégicos. Su único y absoluto propósito era sacarla de ese edificio, lejos de la presencia de Diego Álvarez, lejos de cualquier mirada que no fuera la suya. Con una orden seca a su jefe de seguridad,
que se adelantó para que el coche estuviera esperando en la puerta, selló su retirada. Parecía menos una partida y más una huida furiosa. Isabela permaneció en un estado de shock silencioso, incapaz de articular una sola palabra. Su cerebro era un proyector atascado, repitiendo en bucle la misma escena. La calidez de la conversación con Diego, la sombra helada de Rafael, el 100 agarre posesivo en su cintura, la mirada de lástima en los ojos de Diego, el hombre que había conocido durante 3 años, el fantasma indiferente que compartía su techo, se había desvanecido, reemplazado por este extraño volátil y posesivo. Y en ese momento, no sabía cuál de los dos le provocaba más terror. En el instante en que las pesadas puertas del coche se cerraron, aislándolos del mundo exterior, el silencio cayó sobre ellos como una losa de plomo. Era un silencio 1000 veces más denso y opresivo que el del viaje de ida. Ya no era una ausencia de palabras, sino una presencia tangible, una entidad viva que vibraba con la furia reprimida de él y la confusión aterrorizada de ella. Isabela se pegó a la puerta de su lado del coche, buscando la máxima distancia posible en el espacio confinado. No se atrevía a mirarlo, pero sentía su rabia como una fuente de calor, una energía oscura que emanaba de él y contaminaba el aire que respiraban. Su mirada estaba fija en el paisaje urbano que se deslizaba por la ventanilla, pero no veía los edificios ni las luces. Solo veía el abismo que se abría ante ella. ¿Qué ocurriría al llegar a la mansión? ¿Gritaría? ¿La acusaría? ¿O la peor opción de todas? ¿La ignoraría y reconstruiría el muro de hielo, dejándola sola con el eco de esa noche? Mientras tanto, la mente de Rafael era un campo de batalla. Miraba al frente, al tráfico nocturno, pero su visión era interna. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, estaban cerradas en puños tan apretados que las uñas se clavaban en sus palmas. Por primera vez en su vida adulta, no tenía el control de sus propios pensamientos. Eran un torbellino caótico de imágenes superpuestas, el rostro iluminado de Isabela, la sonrisa fácil de ese argentino, la forma en que se inclinaba hacia ella, la mirada de pura admiración en sus ojos. Sentía una ira primitiva hacia Diego por su audacia, pero también, para su propia confusión, una rabia sorda hacia Isabela. ¿Por qué estaba tan furioso con ella? ¿Por haber sonreído? ¿Por haber parecido feliz? La ilógica de su propia emoción lo enfurecía aún más. Y debajo de todo ese ruido, la verdad más aterradora, una furia dirigida contra sí mismo. Por su arrogancia, por su ceguera monumental, por haber sido tan estúpido como para no valorar el tesoro que había mantenido encerrado en la oscuridad hasta que otro hombre llegó con una linterna. El coche se deslizó a través de las imponentes puertas de hierro forjado y se detuvo bajo el pórtico de la entrada principal. La mansión, con sus luces encendidas y su arquitectura grandiosa, no parecía un hogar al que regresar. Esa noche se sentía más como un coliseo, un escenario preparado para un combate inminente. Cuando el motor se apagó, el silencio que quedó fue absoluto, casi sagrado en su tensión. Nadie se movió durante un largo instante. El chófer, con su profesionalismo habitual, finalmente abrió la puerta de Rafael. Isabela salió después, sus piernas temblando tan violentamente que temió caer. El aire nocturno de Sao Paulo era fresco, pero el escalofrío que la recorrió no tenía nada que ver con la temperatura. Rafael no entró en la casa. Se quedó de pie, una silueta oscura y rígida contra la luz de la entrada, esperándola. Ese simple gesto, esa ruptura de la rutina de ignorarla, fue la confirmación que ella temía. La noche no había terminado. La tormenta apenas estaba por desatarse. Él caminó detrás de ella mientras cruzaban el vestíbulo. El eco de sus pasos sobre el suelo de mármol pulido era el único sonido en la inmensidad de la casa. Un metrónomo que marcaba el ritmo de la confrontación que se avecinaba. Cada golpe de sus tacones sonaba como una acusación. Isabela se dirigió instintivamente hacia el salón principal, un espacio cavernoso y decorado con un gusto impecable pero impersonal, un lugar donde nunca habían pasado tiempo juntos. En el fondo, una parte de ella todavía albergaba la vana esperanza de que él girara en el último momento y se retirara a su ala, a su mundo, restaurando la distancia segura que los había definido. Pero él la siguió. Cuando ella llegó al centro de la habitación, se detuvo y se giró lentamente para enfrentarlo.
No había más pasillos por recorrer, ni puertas tras las que esconderse. Estaba atrapada en el corazón de la bestia, y la bestia la estaba mirando fijamente. La primera frase que rompió el silencio no fue un grito, sino algo peor, un susurro ronco, cargado de una emoción tan cruda que apenas reconoció su voz. ¿Te divertías?, preguntó él, aunque no era una pregunta. Era una acusación afilada, lanzada como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. Las palabras quedaron flotando en el aire cargado entre ellos, pesadas, venenosas. Isabela sintió el impacto como un golpe físico. Después de la humillación pública, después del secuestro silencioso del evento, esta era su bienvenida a casa. La suma de toda la soledad, de toda la invisibilidad, de toda la dignidad pisoteada durante 3 largos años. De repente encontró un punto de ignición. El miedo que la había paralizado comenzó a transformarse en una rabia lenta y ardiente. Había cumplido su parte del trato a la perfección. Había sido la esposa fantasma ideal. Él no tenía ningún derecho a cuestionarla. No tenía ningún derecho a sentir nada. Ella levantó la barbilla, un gesto pequeño pero que le costó un esfuerzo titánico. Sus ojos, que siempre habían evitado los de él, ahora lo miraban de frente, sin miedo, sosteniendo su mirada furiosa. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero vibraba con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de años de silencio y dolor. ¿Divertirme?, repitió ella, saboreando la amargura de la palabra. Estaba hablando Rafael, manteniendo una conversación con otro ser humano que me miraba a los ojos. ¿Sabes lo que es eso? Estaba siendo tratada como una persona, no como un objeto decorativo. Dio un paso hacia él, un movimiento audaz que lo sorprendió. Por primera vez en 3 años, alguien vio que existo. Alguien me escuchó. Dime, Rafael, ¿esa parte de la dignidad humana estaba incluida en nuestro frío contrato? ¿O se me permitía existir solo en el jardín? El desafío era directo, una bofetada de verdades que él nunca había querido oír, y la pregunta quedó suspendida, exigiéndole una respuesta. Las palabras de Isabela cayeron en el silencio del salón, con el peso de 3 años de verdades no dichas. Rafael se quedó inmóvil, como si lo hubiera abofeteado. Nadie, en toda su vida, se había atrevido a hablarle con esa franqueza, con esa furia cargada de razón, y menos aún ella, la mujer que había asumido como una figura pasiva, una pieza silenciosa en el tablero de su vida. La acusación no era sobre su comportamiento de esa noche, era sobre la totalidad de su existencia compartida, y la verdad de sus palabras era tan innegable que atravesó las capas de su ira y sus celos para clavarse directamente en su conciencia. Por un instante, el empresario despiadado desapareció, y en su lugar quedó un hombre que se veía a sí mismo a través de los ojos de ella. Un carcelero negligente, el arquitecto de una prisión de soledad. La miró, de pie en medio de la fría perfección de su casa, y vio el dolor que él mismo había esculpido en su rostro. La rabia que sentía se vio repentinamente contaminada por una emoción nueva y terrible, la vergüenza. Su respuesta, cuando llegó, fue un torpe intento de defensa, una estocada a ciegas para desviar el golpe que había recibido. No sabía cómo pedir perdón, no sabía cómo articular el caos que se arremolinaba en su interior. Su instinto, pulido por años de batallas corporativas, fue atacar. «No sabes nada», espetó, su voz subiendo de tono, rota por la emoción. «Esto no tiene nada que ver con el maldito contrato. Tiene que ver con él, con la estúpida forma en que te miraba como si fueras de oro». Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración tan poco característico en él que desvelaba su agitación. «¿Y tú?», sonriéndole de esa manera, colgando de cada una de sus palabras como si yo no estuviera en la misma habitación, como si no existiera. La monstruosa hipocresía de su acusación flotaba en el aire, pero él no era consciente de ella. Era un animal herido, arremetiendo, expresando por primera vez su pánico de la única forma que sabía, con rabia. Isabela lo escuchó, y en medio de su propio torbellino de emociones, algo cambió. Detrás de la ira de él, detrás de las acusaciones injustas y la posesividad asfixiante, escuchó algo más. Escuchó el eco de sus propias palabras. Alguien me estaba viendo. Y él le devolvía la misma queja, como si yo no existiera.
La ironía era tan cruel, tan absurdamente dolorosa, que por un momento la dejó sin palabras. ¿Cómo podía el hombre que la había convertido en un fantasma sentirse, a su vez, invisible? La rabia de ella comenzó a disiparse, reemplazada por una profunda y agotadora confusión. El hombre todopoderoso, el titán de las finanzas que tenía el control absoluto de todo, se estaba desmoronando frente a ella. Por primera vez, no veía al magnate Rafael Matarazzo. Veía a un hombre perdido, asustado y completamente irracional. Y extrañamente, esa visión le dio a ella una pizca de poder, una sensación de tener por fin el terreno firme bajo sus pies. Él dio un paso hacia ella, luego otro. Ya no había agresión en su movimiento, sino una especie de desesperación magnética que la mantuvo anclada en su sitio. La furia en su rostro se había resquebrajado, revelando una vulnerabilidad tan cruda que era casi indecente. «Isabela», dijo, y la forma en que su nombre salió de sus labios fue diferente, cargada con el peso de 3 años de silencio. «No lo entiendes». Su voz se quebró. «Cuando te vi allí, con él, sonriendo de esa manera, no fue rabia lo que sentí al principio». Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca había necesitado usar. Fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. La miró a los ojos, suplicante, desarmado. «Él te estaba mirando de la forma en que yo debería haberte mirado desde el primer día. Y me di cuenta». Se detuvo, incapaz de formular la frase completa. La confesión de amor era un idioma extranjero para él. «Me di cuenta de que si te perdía, no me quedaría nada. Tuve miedo, Isabela. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo atroz. La confesión de Rafael. Tuve miedo». Resonó en el aire del salón con la fuerza de una explosión contenida. Esas 2 palabras, tan simples, tan humanas, lograron lo que ninguna disculpa o justificación podría haber hecho. Desarmaron por completo a Isabela. El miedo no era una emoción que ella asociara con él. Rafael Matarazzo era sinónimo de poder, de control, de una confianza tan absoluta que rayaba en la arrogancia. Que admitiera tener miedo, y que ese miedo estuviera directamente relacionado con la posibilidad de perderla a ella, era un concepto tan ajeno, tan sísmico, que su mente luchaba por procesarlo. La ira que la había sostenido se desvaneció, el dolor que la había definido se suspendió, y en su lugar quedó un estado de puro y abrumador shock. Miró su rostro, ahora despojado de toda su autoridad, y vio por primera vez al hombre que se escondía detrás del magnate. Un hombre tan perdido y asustado como ella se había sentido durante los últimos 3 años. Se dio cuenta con una claridad vertiginosa de que no había sido la única prisionera en esa casa. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero este era diferente a todos. Los silencios anteriores. No era el silencio frío de la indiferencia matutina, ni el silencio tenso de la confrontación. Era un silencio frágil, vibrante, cargado con el peso de lo que se acababa de revelar. Era el silencio del después de la batalla, cuando el humo se disipa y el verdadero coste se hace visible. En ese espacio suspendido en el tiempo, la distancia física y emocional que los había separado durante años pareció contraerse hasta casi desaparecer. Ya no eran las 2 partes de un acuerdo, habitando alas opuestas de una mansión. Eran simplemente un hombre y una mujer, de pie en medio de una habitación, ambos rotos, ambos vulnerables, ambos expuestos bajo la cruda luz de una verdad inesperada. Isabela podía oír el leve zumbido de la electricidad en las paredes, el latido de su propio corazón en sus oídos. Él no apartó la mirada, y ella vio cómo luchaba por contener una lágrima, un atisbo de la tormenta que se libraba en su interior. Él dio el último paso que los separaba, cerrando la brecha final. Su movimiento fue lento, casi reverente. Levantó una mano, no con la confianza de siempre, sino con una vacilación que pedía permiso, que temía el rechazo. Sus dedos, que solo la habían tocado con posesividad o formalidad, rozaron su mejilla con una delicadeza que la sobresaltó. El contacto fue como una descarga eléctrica, un punto de calor en la frialdad de su shock. Isabela no se apartó. No podía. Estaba paralizada, atrapada en la intensidad del momento, en la sinceridad desnuda de sus ojos. Él se inclinó, su rostro acercándose al de ella, y por un instante ella contuvo la respiración. Sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión, ni de deseo, ni de derecho. Fue un beso de arrepentimiento,
Un beso que sabía a whisky, a soledad y a una pregunta desesperada. Era el primer acto de verdadera intimidad entre ellos. Un puente tembloroso construido sobre las ruinas de su acuerdo. Al principio, el cuerpo de Isabela permaneció rígido, su mente un torbellino incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. Un beso, de Rafael, un beso que se sentía como una súplica. Pero entonces, mientras sus labios permanecían sobre los de ella, algo dentro de la fortaleza de Isabela cedió. El dique que había construido para contener su propia soledad, sus propios anhelos reprimidos, sus propios fantasmas, se resquebrajó y luego se rompió por completo. Dejó escapar un pequeño sollozo ahogado y le devolvió el beso. Y en ese momento, el beso se transformó. Se volvió profundo, desesperado. Una colisión de dos almas hambrientas. Era un beso caótico, torpe, cargado con el dolor de 1000 días de distancia y la esperanza aterradora de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, con las frentes apoyadas la una en la otra, el mundo había cambiado. El contrato había sido incinerado. Las reglas habían sido borradas. Y en el silencio que siguió, solo quedó una pregunta en el aire. ¿Y ahora qué? Se quedaron así, con las frentes unidas, durante un largo momento que podría haber sido un segundo, o una eternidad. El único sonido era el de sus respiraciones agitadas, mezclándose en el espacio que antes ocupaba un abismo de silencio. Fue Isabela quien se apartó primero, dando un paso atrás con un movimiento lento y vacilante. Necesitaba aire. Necesitaba distancia para intentar comprender la nueva geografía de su universo. El beso todavía ardía en sus labios, una mezcla de dolor y una extraña y peligrosa dulzura. Miró a Rafael, al hombre que tenía delante, y su mente era un caos. Una parte de ella, la parte lógica y herida, gritaba con furia por los 3 años perdidos, por la humillación de haber necesitado la aparición de otro hombre para que él finalmente la viera. Pero otra parte, una parte más profunda y traicionera, sentía una corriente subterránea de esperanza, un sentimiento tan aterrador que casi deseaba no haberlo sentido nunca. El salón de lujo, antes un símbolo de su prisión, ahora era el escenario de una libertad incierta y mucho más aterradora. Al verla retroceder, el pánico se apoderó de los ojos de Rafael. El breve momento de conexión se había roto, y él lo interpretó como el rechazo final. La confirmación de que había llegado demasiado tarde. Isabela, espera, dijo, su voz ronca por la urgencia, dando un paso hacia ella pero deteniéndose, temeroso de cruzar de nuevo un límite invisible. Por favor, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Sé que he sido un idiota, un ciego, un cobarde. He malgastado cada día de estos 3 años, y no hay excusa para ello. La arrogancia había desaparecido por completo de su voz, reemplazada por una humildad que a Isabela le resultaba aún más desconcertante. No te estoy pidiendo que olvides ni que perdones. Sé que eso es imposible. Solo te pido una cosa, una oportunidad, para empezar de nuevo, desde el principio, como debimos haberlo hecho. Déjame conocerte, Isabela. Déjame intentar ser el hombre que este matrimonio merecía desde el primer día. Mientras las palabras de Rafael, cargadas de un peso casi insoportable, todavía flotaban en el aire, un sonido agudo y electrónico las interrumpió. El teléfono de Isabela, que había dejado olvidado sobre una mesa de caoba al entrar, vibró con una notificación. Por puro instinto, ambos miraron hacia la pequeña pantalla iluminada. Con pasos lentos, como si se moviera bajo el agua, Isabela se acercó y lo tomó. Era un mensaje. De Diego. La perfecta y cruel sincronización del destino la golpeó con fuerza. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. Espero que hayas llegado bien. Lamento cómo terminó la noche, decía la primera línea. Solo quiero que sepas que lo que viste hoy no es tu única realidad. Si alguna vez necesitas una vía de escape, si quieres estar en un lugar donde tu talento y tus ideas sean lo primero, mi oferta para el proyecto en el Pantanal sigue en pie. Es más que una oferta de trabajo. Piénsalo. Mereces ser vista siempre, no solo cuando alguien siente celos. Isabela se quedó de pie en medio del salón silencioso, sosteniendo en su mano una pantalla brillante que le ofrecía un mundo completamente diferente. Se sentía suspendida entre 2 futuros, 2 hombres, 2 versiones de sí misma.
Por un lado estaba Rafael, su marido, el arquitecto de su soledad, pero también el hombre que acababa de desnudar su alma frente a ella, pidiendo a gritos una oportunidad de redención, ofreciéndole reconstruir un hogar sobre las cenizas de un contrato. Por otro lado, estaba Diego, un hombre amable y perceptivo que la había valorado desde el primer instante, ofreciéndole no solo el trabajo de sus sueños, sino una vida nueva, una escapatoria limpia y sin complicaciones de su jaula dorada. La elección lógica, la elección sensata, era Diego. Era la promesa de la felicidad que ella creía merecer. Pero el beso de Rafael, su confesión de miedo, había complicado todo. Había despertado algo que ella no sabía que existía, una conexión forjada en el dolor compartido. La pregunta ya no era qué quería, sino qué estaba dispuesta a arriesgar. Isabela sostuvo el teléfono en su mano como si pesara una tonelada. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando el mapa de su conflicto interno. Levantó la vista y miró a Rafael. Él seguía allí, inmóvil, observándola leer el mensaje. Vio el nombre de Diego en la pantalla cuando se iluminó. Lo supo, pero no dijo nada. No exigió saber qué decía. No intentó arrebatarle el teléfono. Simplemente esperó. Su rostro una mezcla de pánico y una recién descubierta paciencia. Le estaba dando espacio. Le estaba cediendo el poder de la decisión. Y ese pequeño acto de contención, tan contrario a su naturaleza, se convirtió en un argumento más pesado que cualquier palabra. Isabela pensó en la vida que Diego le ofrecía. Respeto, una carrera, un comienzo limpio en un lugar hermoso. Era una pintura perfecta, un paisaje soleado. Y luego miró a Rafael, y vio un camino oscuro, lleno de escombros y niebla. Una reconstrucción, dolorosa y llena de incertidumbre. Un camino hacia algo que no conocía, con un hombre al que creía conocer demasiado bien. Tomó una profunda bocanada de aire. El oxígeno se sentía escaso en la habitación cargada de emociones. La elección inteligente era obvia. Cualquiera en su sano juicio tomaría el camino soleado, se alejaría del dolor y correría hacia la promesa de la felicidad. Pero el corazón tiene una lógica propia, una que a menudo desafía la razón. Sintió el peso de los 1095 días de historia compartida. Había sido una historia de soledad, sí, pero esa soledad había ocurrido dentro de un nosotros roto y disfuncional, pero un nosotros al fin y al cabo. El dolor que sentía estaba irrevocablemente entrelazado con él. Diego era una promesa, pero Rafael era su realidad. Una realidad que, por primera vez, él estaba dispuesto a enfrentar y cambiar a su lado. Había una intimidad aterradora en la idea de sanar junto a la persona que te había infligido las heridas. Se sentía más honesto, más real, que simplemente huir. Con un movimiento lento y definitivo, giró el teléfono y lo colocó boca abajo sobre la mesa de caoba, cortando el puente hacia esa otra vida. Se giró para encarar a Rafael. Su rostro no reflejaba el perdón ni la alegría de un final feliz de cuento. Estaba marcado por el cansancio, la seriedad y una resolución de acero. «No voy a pretender que esto es fácil, Rafael», comenzó, su voz tranquila pero inquebrantable. «Y no voy a pretender que te he perdonado, porque no lo he hecho. No sé si alguna vez podré olvidar por completo estos 3 años de indiferencia. El daño es real y está aquí». Se tocó el pecho, sobre el corazón. «Pero el hombre que vi esta noche, el que admitió tener miedo, es un hombre que no conocía. Y la mujer que ha vivido aquí, sola y rota, tampoco creo que la conozcas tú». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Te daré una oportunidad», dijo, usando las mismas palabras que él le había suplicado. «Una, para que nos conozcamos de verdad, pero será bajo mis términos». Las reglas del viejo contrato se quemaron esta noche. Una ola de alivio tan potente sacudió a Rafael que pareció que sus rodillas iban a ceder. Fue la reacción de un hombre que se ahogaba y que de repente encuentra una bocanada de aire. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante horas se disolvió, dejándolo visiblemente tembloroso. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, trazando surcos silenciosos en su rostro. No se abalanzó sobre ella para abrazarla, no intentó besarla de nuevo. Entendió, en ese instante, que cada gesto de intimidad a partir de ahora tendría que ser ganado,
Merecido. Simplemente asintió, una y otra vez, incapaz de hablar. Sí, logró susurrar, una palabra que abarcaba toda su gratitud, toda su rendición. Tus términos, los que sean, cualquiera que sea el precio. En ese preciso momento, la dinámica de poder que había regido su relación durante 3 años se invirtió por completo. Él ya no era el dueño del acuerdo. Era un suplicante, esperando que ella escribiera uno nuevo. La noche había terminado. El primer día de su vida real acababa de empezar. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con la sensación de tener una resaca emocional. Por un instante, la quietud familiar de la habitación la hizo pensar que todo había sido un sueño, una alucinación febril producida por el estrés de la fiesta. Pero cuando se levantó, notó que el silencio de la casa era diferente. No era un silencio vacío, sino expectante, como el aire quieto antes de la lluvia. Siguiendo la fuerza de una costumbre de 3 años, se dirigió a la cocina para preparar el café. Pero al llegar al umbral, se detuvo en seco. Rafael estaba allí. No estaba vestido con uno de sus trajes de batalla, sino con unos vaqueros y una sencilla camiseta, una visión tan extraña que la dejó parpadeando. Estaba de pie frente a la cafetera, mirando los botones con la misma concentración perpleja que dedicaría a un informe financiero complejo. En sus manos sostenía la bolsa de granos de café que ella siempre usaba. Estaba intentando, torpemente, prepararle el café a ella. El gesto era tan pequeño, tan doméstico y tan revolucionario, que Isabela sintió que el suelo bajo sus pies se reajustaba. La torpeza de ese primer encuentro matutino marcó el tono de los días siguientes. Eran como 2 extraños aprendiendo a convivir, navegando por un territorio minado de silencios pasados y nuevas intenciones. Él logró prepararle una taza de café, que resultó ser casi imbebible, pero ella la aceptó con una pequeña sonrisa, un gesto de tregua. Se sentaron en la isla de la cocina, un espacio que hasta entonces solo había sido de ella, y por primera vez no hubo un teléfono que actuara como barrera entre ellos. Él la miró, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, como si no supiera muy bien qué hacer o decir. ¿Cómo empezaste con el jardín?, le preguntó. Finalmente su voz un poco ronca. Nunca te lo pregunté. La pregunta era sencilla, pero su significado era inmenso. No estaba hablando de negocios, ni de obligaciones. Estaba pidiendo permiso para entrar en su mundo, en el único lugar donde ella había sido verdaderamente ella misma. Y ella, después de una pausa, empezó a contarle. Unos días después, llegó el siguiente gesto, uno que apuntaba directamente al corazón de su sacrificio. Rafael la encontró en la biblioteca, otro de los vastos y silenciosos espacios que rara vez utilizaban. No traía café, sino un rollo de planos. Los extendió sobre la gran mesa de madera, y ella reconoció el formato de un proyecto arquitectónico. Es un nuevo proyecto de viviendas sociales que estamos financiando, explicó él, evitando su mirada al principio. Los arquitectos han hecho un buen trabajo técnico, pero no tiene vida. Es eficiente, pero frío. Hizo una pausa y luego la miró. Me recordó a lo que dijiste sobre el edificio de la fiesta. Quiero que lo veas, que me digas que está mal. Fue más allá. No, quiero que lo arregles. Quiero ofrecerte que dirijas un nuevo departamento en la empresa. Un departamento de desarrollo urbano sostenible. Para que hagas esto, pero bien. Para que construyas lugares con alma. Le estaba devolviendo su carrera, su identidad profesional, en una bandeja de plata. El golpe de gracia a la antigua estructura de su relación llegó una semana después. Esa noche, la abordó con otro documento en la mano. No eran planos, sino un sobre con el sello de un prestigioso bufete de abogados. Lo colocó sobre la mesa del comedor, donde cenaban en un silencio todavía incómodo pero ya no hostil. Era su acuerdo prenupcial, el contrato de hierro que había sido la piedra angular de su matrimonio. Esto fue un error, dijo él, su voz baja y seria. Fue un mecanismo de defensa, una forma de asegurar que nada de esto fuera real, que mis emociones estuvieran a salvo. Pero un matrimonio no puede funcionar con una red de seguridad financiera que incentiva el fracaso. Empujó el documento hacia ella. Quiero romperlo. Y he dado instrucciones a mis abogados para que redacten un nuevo acuerdo. Uno que te convierte en socia. 50% de todo. No es una indemnización, Isabela. Es una inversión. Estoy invirtiendo todo lo que tengo en que esto funcione.
sin rutas de escape. Isabela miró el sobre con el membrete del bufete y luego a Rafael. Sus gestos eran tan grandiosos, tan definitivos, que la dejaban sin aliento. El café, el puesto de trabajo, y ahora, la aniquilación del contrato que había sido su génesis. Estaba demoliendo sistemáticamente cada pilar de su antigua vida, para construir algo nuevo. Pero ella entendió que para que esa nueva construcción fuera sólida, los cimientos no podían ser de dinero. Con una calma que la sorprendió a sí misma, deslizó el sobre de vuelta hacia él, sin abrirlo. No rompí el mensaje de Diego por tu fortuna, Rafael, y no me voy a quedar por ella. Su voz era suave, pero firme. No quiero tu dinero. Ya tengo un trabajo, el que me ofreciste. Lo miró directamente a los ojos, para que entendiera la absoluta seriedad de sus palabras. Quiero tu respeto, que ya me lo estás dando. Quiero tu honestidad. Y quiero tu tiempo. Quiero que dejes de construir imperios por un rato y me ayudes a construir un hogar. Esas son mis condiciones. Esa es mi mitad del trato. Rafael asimiló sus palabras, y una lenta sonrisa, la primera sonrisa genuina y relajada que ella le había visto, se extendió por su rostro. Comprendió. No podía comprar el perdón. Tenía que ganárselo. Tenía que cortejar a su propia esposa. Unos días después, se presentó en la puerta de la biblioteca, que ahora se había convertido en la oficina de Isabela, llena de bocetos y muestras de materiales. Él se aclaró la garganta, visiblemente nervioso, como un adolescente. Isabela Santos, dijo formalmente, aunque con un brillo divertido en los ojos. Me haría el honor de cenar conmigo el sábado. Por la noche, la surrealidad de la situación la hizo reír, una risa genuina que resonó en el silencioso caserón. Ella aceptó. El sábado, no la llevó a un restaurante ostentoso con estrellas Michelin. La llevó a una pequeña cantina italiana en el barrio de Visiga, un lugar ruidoso, lleno de vida, con manteles a cuadros y fotos antiguas en las paredes. Un lugar con alma. Y allí, en medio de la gente común, empezaron su primera cita. Fue en esa y en las citas posteriores donde realmente comenzaron a conocerse. Despojados de sus roles de marido contractual y esposa fantasma, hablaron con una franqueza que era a la vez liberadora y aterradora. Él le contó sobre la carga de ser el heredero de un apellido como Matarazzo, la presión constante que lo había forzado a construir un muro emocional a su alrededor desde niño. Le confesó que la primera vez que la admiró de verdad fue cuando supo que ella había sacrificado su carrera por su familia, y que ese sentimiento lo asustó tanto que lo enterró bajo capas de indiferencia. Ella, a su vez, le habló de la arquitecta soñadora que solía ser, de la frustración de ver su creatividad marchitarse, y de la soledad tan profunda que había sentido en esa mansión, una soledad que se había convertido en su única compañía. Lentamente, con cada historia compartida, con cada confesión vulnerable, estaban trazando por fin el mapa del alma del otro. Paralelamente, Isabela se sumergió en su nuevo rol en el grupo Matarazzo. Al principio, temía que fuera otra jaula dorada, un puesto simbólico para mantenerla contenta, pero sus miedos se disiparon rápidamente. Rafael le dio carta blanca, un presupuesto generoso y, lo más importante, una autonomía total. Se mantuvo al margen, observando desde lejos con un orgullo que no intentaba disimular. Isabela montó su propio equipo, y sus ideas, antes confinadas a los límites de su jardín, florecieron en proyectos innovadores que empezaron a llamar la atención de todo el sector. En las salas de juntas, la mujer que antes era una sombra silenciosa al lado de Rafael, ahora se erguía como una líder visionaria, defendiendo sus proyectos con una pasión y una elocuencia que cautivaba a todos. Estaba recuperando su voz, su poder, y ese renacimiento profesional se reflejaba en su vida personal, infundiéndole una nueva confianza que transformó la manera en que caminaba, hablaba y existía en el mundo. La mansión, antes un eco de la distancia que los separaba, comenzó a transformarse con ellos. Los espacios fríos e impersonales empezaron a llenarse de vida, un reflejo del cambio que ocurría en sus corazones. Ya no había un ala de Isabela y un ala de Rafael. Las fronteras invisibles se habían disuelto. Una noche, mientras ella estaba absorta en los planos de un nuevo parque urbano, él entró en su estudio no para decir buenas noches, sino para dejarle una taza de té. No se fue. Cogió un libro,
se sentó en un sillón cercano y se puso a leer en silencio. No era una quietud incómoda, sino un compañerismo sereno, la simple comodidad de compartir un espacio. Isabela levantó la vista de sus planos y lo observó por un momento, la luz de la lámpara suavizando sus rasgos, y en ese instante se dio cuenta de que el sonido de sus páginas al pasar era el sonido más reconfortante que había oído en esa casa. Estaba empezando, por fin, a sentirse en un hogar. La intimidad emocional que estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, alcanzó un nuevo nivel una noche durante la cena. Hablaban de sus padres. Isabela, con una vulnerabilidad que antes le hubiera resultado impensable, le confesó el profundo sentimiento de fracaso que la embargó cuando tuvo que sacrificar su carrera, el dolor de sentir que no había estado a la altura del legado de su padre. Rafael la escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, en lugar de ofrecerle soluciones o palabras vacías, le respondió con su propia herida. Le habló de su propio padre, un hombre que equiparaba las cifras de los balances con el afecto, y que nunca le había dicho te quiero, sino bien hecho. En ese instante se vieron el uno al otro, no como el poderoso Matarazzo o la sacrificada Santos, sino como los hijos de dos legados pesados, cada uno con sus propias cicatrices. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella, y el contacto fue un bálsamo, un reconocimiento silencioso de un dolor compartido. Esa noche, cuando terminaron de cenar y subieron las escaleras, algo era diferente. La confesión compartida había dejado una estela de intimidad en el aire, una tensión que no era de conflicto, sino de posibilidad. Como de costumbre, él la acompañó hasta la puerta de su dormitorio, la antigua frontera de su acuerdo. Pero esta vez, ambos se detuvieron en el umbral. La separación física, la retirada a sus respectivos rincones, de repente parecía un acto ilógico, una reliquia de un pasado que ya no les pertenecía. Él la miró, y en sus ojos había una pregunta, una esperanza teñida de miedo al rechazo. No dijo nada, dejándole a ella todo el poder. Y fue Isabela quien dio el paso. Tomando la mano que todavía sostenía la suya, tiró de él suavemente, guiándolo más allá de la puerta, hacia el interior de su habitación. Un espacio que en 3 años, él nunca había pisado. Era una invitación, una elección consciente. Lo que ocurrió después no fue la explosión desesperada de la primera vez, sino una exploración lenta y reverente. Fue el acto final de derribar los muros. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Estaban aprendiendo a leer el lenguaje del cuerpo del otro con la misma atención y cuidado con que habían aprendido a leer sus almas. Para Rafael, era un acto de adoración hacia la mujer que había ignorado durante tanto tiempo. Un intento de memorizar con sus manos cada detalle que sus ojos se habían negado a ver. Para Isabela, era un acto de reclamación, de su propio placer, de su propio cuerpo, de su derecho a ser deseada por elección y no por contrato. Fue una conversación sin palabras, una en la que finalmente se dijeron todo. Al quedarse dormidos, entrelazados en la cama de ella, en la habitación de ella, el último fantasma de su acuerdo se desvaneció, dejando en su lugar la sólida y cálida realidad de un amor que habían elegido y construido juntos. Los meses que siguieron fueron un testimonio de su compromiso mutuo. La reconstrucción de su relación no fue una línea recta hacia la felicidad, sino un trabajo diario, a menudo torpe, pero siempre sincero. Aprendieron las costumbres del otro, no por obligación, sino por un deseo genuino de conocerse. Él descubrió que ella tarareaba cuando estaba concentrada en un diseño y que prefería las películas antiguas a los éxitos de taquilla. Ella aprendió que detrás de su fachada de hombre de negocios implacable, había un hombre que sentía una fascinación casi infantil por la astronomía y que a menudo se quedaba despierto hasta tarde para mirar las estrellas desde el balcón. Eran pequeños descubrimientos, teselas de un mosaico que, unidas, comenzaban a formar la imagen completa de la persona con la que compartían la vida. Cada día, el fantasma del contrato se hacía más pequeño y la realidad de su amor, más grande y sólida. Llegó el día de otro evento anual de la empresa, una fecha que ambos habían marcado en el calendario con una mezcla de aprensión y determinación. Pero esa noche, nada podía ser más diferente a la primera vez. Se prepararon juntos, en el dormitorio que ahora compartían, en medio de una atmósfera de fácil intimidad.
Mientras él se anudaba la corbata, ella le contaba una anécdota divertida de su oficina. Mientras ella se ponía los pendientes, él la abrazó por la espalda, depositando un beso en su hombro. No había ansiedad ni máscaras. Salieron de la casa cogidos de la mano, un gesto que ya no era para las cámaras, sino una extensión natural de su conexión. Al llegar, la ráfaga de flashes no la intimidó. Se apoyó en Rafael, sintiéndose no como un accesorio, sino como la mitad de un todo, fuerte y segura. Estaban volviendo a la escena del crimen, pero esta vez como sus dueños, no como sus víctimas. Dentro del salón, su dinámica era la de un equipo compenetrado. Rafael no la dejó sola ni un segundo, no por posesividad, sino por un deseo genuicioso de compartir la noche con ella. Cuando los socios comerciales se acercaban, él la presentaba con un orgullo que era palpable. Tienen que oír la visión de Isabela para el proyecto de la Ribera. Es revolucionaria, decía, cediéndole la palabra. Y mientras ella hablaba con pasión y confianza, él la miraba con una admiración tan profunda, con un amor tan evidente, que toda la sala podía sentirlo. Era la misma mirada que una vez había visto en el rostro de Diego Álvarez, una mirada que le había provocado unos celos feroces. Ahora, esa mirada era suya, y estaba purificada de todo miedo, dejando solo un amor inmenso. Era su mayor admirador, su más ferviente partidario, y ya no tenía miedo de que el mundo viera lo brillante que era su esposa. En un momento de la noche, a través de la multitud, Isabela vio un rostro familiar. Era Diego. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Diego le sonrió, una sonrisa genuina y sin rastro de rencor. Levantó su copa en un brindis silencioso, un gesto de reconocimiento y de paz. Isabela le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud por el hombre que, sin saberlo, había sido el catalizador de su felicidad. Rafael, que había seguido, su mirada también vio a Diego. No hubo tensión en su cuerpo, ni una sombra de celos en su rostro. Pasó un brazo por los hombros de Isabela, la atrajo hacia él, y le dio un beso en la sien, un gesto de tranquila seguridad. Vio a Diego asentir levemente antes de darse la vuelta y desaparecer entre la gente. El triángulo se había disuelto, el pasado estaba en paz, y ellos, finalmente, estaban listos para mirar solo hacia adelante. De vuelta en la mansión esa noche, no había rastro de la tensión del 1900 pasado. El espacio que una vez fue el escenario de su confrontación más dolorosa, ahora era su refugio. Se pararon frente al mismo ventanal donde ella había conocido a Diego, pero esta vez estaban juntos, mirando las luces de la ciudad no como dos extraños, sino como dos socios que veían un horizonte de posibilidades. Es curioso, dijo Isabela, apoyando la cabeza en el hombro de él. Esa noche sentí que este edificio era frío y sin alma. Rafael la abrazó, su barbilla descansando sobre su cabeza. Y tenías razón, respondió en voz baja. Pero ahora me doy cuenta de que los edificios como las personas pueden cambiar. Solo necesitan que alguien vea su potencial y tenga el coraje de rediseñarlos por completo. Ella sonrió, entendiendo el doble significado. No solo estaban construyendo proyectos sostenibles para la ciudad, estaban construyendo su propio legado, uno con alma. El cambio más profundo se reflejó en la propia casa. Un fin de semana, por impulso, decidieron que los tonos neutros y la decoración minimalista de la era del contrato tenían que desaparecer. Se embarcaron en un proyecto de redecoración caótico y alegre. Pintaron las paredes del salón principal de un verde cálido que recordaba al jardín, manchándose de pintura y riendo como niños. Reemplazaron los sofás rígidos y esculturales por otros cómodos y mullidos, y llenaron las estanterías no con objetos de arte impersonales, sino con libros, recuerdos de sus viajes, y sobre todo, fotos. Fotos de ellos dos en 1900, la cantina, en la playa, trabajando en el jardín, la mansión, antes un mausoleo de silencio, ahora resonaba con música, risas y el sonido de una vida real siendo vivida. Las puertas de cristal que daban al jardín de Isabela permanecían siempre abiertas, uniendo finalmente su santuario personal con el corazón de su hogar compartido. La prueba definitiva de su transformación llegó durante una visita a la familia de Isabela. Sus padres, que durante 3 años habían tratado a Rafael con una mezcla
de gratitud y una cortés distancia, ahora los recibieron con un calor genuino. Vieron la forma en que su hija reía, la manera en que Rafael la miraba, y comprendieron que el frío acuerdo se había disuelto. En un momento, el padre de Isabela, un hombre de pocas palabras, llevó a Rafael a un lado. Cuando firmaron ese acuerdo, comenzó el hombre mayor, su voz teñida de emoción. Usted salvó el legado de mi familia, y siempre le estaré agradecido. Pero lo que ha hecho ahora es mucho más importante. Miró a su hija que charlaba animadamente con su madre. Le ha devuelto la luz a sus ojos. Y eso, Rafael, es una deuda que nunca podré pagar. Rafael simplemente asintió, entendiendo que la verdadera salvación nunca había sido económica. Decidieron, por mutuo acuerdo, que su verdadero aniversario no era la fecha de su boda legal, un día que ambos recordaban con una sensación de transacción fría. Su aniversario era la noche de la fiesta, la noche de la crisis, la noche en que todo se rompió para poder volver a unirse. Para celebrarlo, un año después, no dieron una fiesta glamorosa. Pasaron el día ellos dos solos, trabajando codo a codo en el jardín, con las manos en la tierra. Por la noche, abrieron una botella de vino y se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Hablaron de esa noche lejana, no con el dolor de la herida, sino con la maravilla de quien mira un mapa antiguo y traza el camino improbable que lo llevó a casa. ¿Quién iba a decir?, murmuró Isabela, acurrucada a su lado, que nuestro matrimonio tuvo que morir esa noche para poder empezar a vivir de verdad. Y él la besó, un beso tranquilo y lleno de gratitud por la catástrofe que los había salvado. 6 meses después de la celebración de su verdadero aniversario, la vida había adquirido un ritmo de una felicidad serena y profunda. Una mañana de sábado, Isabela se despertó, no por el sonido de una alarma, sino por la suave luz del sol que se filtraba por las cortinas. Al girarse, encontró a Rafael despierto, apoyado en un codo, simplemente observándola. No había ningún teléfono en su mano, ninguna urgencia por empezar el día de negocios. Su mirada estaba llena de una ternura y un asombro que el tiempo no había disminuido. Se inclinó y la besó suavemente, un beso que no pedía nada y lo ofrecía todo. «Buenos días, mi amor», susurró contra sus labios. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cálido, el silencio de dos personas tan en sintonía que las palabras a menudo eran innecesarias. El contraste con las mañanas de hacía poco más de un año era tan absoluto que a veces todavía sentía que vivía en un sueño del que temía despertar. Durante el desayuno, que prepararon juntos entre risas y pequeños roces, él deslizó un sobre por la mesa. Dentro no había contratos ni planos, sino 2 billetes de avión. No era un destino predecible o lujoso para impresionar, sino un viaje a la Patagonia, a un ecolodge remoto rodeado de montañas y glaciares, un lugar que hablaba el lenguaje de ambos, la belleza natural y el diseño sostenible. «Nuestra luna de miel», dijo él, su voz teñida de una emoción contenida. «La de verdad. He esperado demasiado para dártela. Un lugar sin reuniones, sin plazos, sin expectativas, solo tú y yo». Isabela tomó los billetes, sus dedos trazando el nombre del destino. Era el gesto final, la promesa de que, a partir de ahora, su prioridad sería nutrir el amor que habían construido con tanto esfuerzo, lejos del ruido del mundo que casi los destruye. Era el comienzo de su propia aventura, una escrita enteramente por ellos. Mientras sostenía los billetes, Isabela se permitió mirar hacia atrás por un momento, no con dolor, sino con una especie de gratitud reverente por el camino recorrido. Pensó en la joven arquitecta asustada que había entrado en esa mansión como parte de una transacción, en la mujer solitaria que había vertido todo su amor reprimido en un jardín. Pensó en la noche en que todo cambió, la noche en que el miedo y los celos de un hombre le mostraron un corazón que no sabía que existía. La segunda oportunidad que le había dado a Rafael había sido, en realidad, una segunda oportunidad para sí misma. La oportunidad de creer en la redención, en la resiliencia del espíritu humano, y en la idea de que a veces las cosas más hermosas no son las que nacen perfectas, sino las que se reconstruyen con paciencia y coraje a partir de sus propias ruinas. Su amor no era un cuento de hadas, era algo mucho más real y, por lo tanto, infinitamente más valioso. El relato concluye aquí,
con la imagen de ambos sentados en un avión, lado a lado, mientras éste se eleva sobre el mar de nubes. La mano de él sostiene la de ella, un ancla tranquila y segura. Abajo, São Paulo se convierte en un mapa distante, la ciudad que fue testigo de su frío contrato, de su dolor silencioso y de su improbable renacimiento. Se alejan, no huyendo del pasado, sino volando hacia un futuro que han diseñado y construido juntos, cimiento a cimiento. Su historia no es la de un amor a primera vista, sino la de un amor a segunda oportunidad, un testamento de que, a veces, los cimientos más sólidos no se encuentran, sino que se forjan en el fuego de una crisis, demostrando que el corazón humano, en su misteriosa capacidad de romperse y sanar, puede crear obras mucho más perdurables que cualquier edificio de hormigón y acero.